Right. Welcome. On behalf of the Berkeley Center for Economics and Politics and the Center for Latin American Studies, I'd like to welcome you all to this event. This event is part of a trend in Berkeley, I would say, of bridging a gap between scholars and practitioners who devote their lives to the art and science of governance. The reason why we're interested in bridging this gap is that we've been working with governments, some of us, helping them design and implement policies. And through that process, we have noticed that governments are ready for a revolution. And this is not an ideological revolution, but rather a revolution in terms of management practices, the incorporation of technology, and perhaps most importantly, a conversion to an evidence-based policy paradigm. One thing you notice when you're discussing policies with governments is that the standards for what is acceptable evidence to decide that a policy should go forward vary drastically. Oftentimes, these have to do with partisan or ideological considerations. But often these policies take billions of dollars and they are hugely important for welfare. So we should demand higher standards. One thing that we have noticed is that impact evaluation and the commitment to higher standards is a new wave and one that won't stop. Now, doing this effectively is going to take a new kind of partnership between researchers and scholars who can design and help think about how a policy might best be implemented and evaluated, and practitioners, people with decision-making power. So this is the spirit in which we are fostering and promoting events like this one. So let me say a few words about Sergio Massa, whom we have here. He's the reason why we are getting together today. He began a career in politics early on. In his 20s, he was already a state-level legislator. But he became a very well-known person when he became the head administrator of the National Security Agency in Argentina. And that was from 2002 to 2007. After that, he was elected mayor of Tigre in the province of Buenos Aires. He left that for about a year to be the chief of the cabinet of ministers in the early government of Cristina Fernández de Kirchner. After that, he left the government, went back to Tigre, and eventually, having finished his mandate, he ran for office as a national representative, and he is today a congressman. I think it is fair to say that as of today, he has a good shot at becoming a very important person. He's probably the front-running candidate for the presidency a year from now. So, without further ado, let me welcome Sergio Massa to Berkeley, and I leave you with him. Bueno, muy buenas tardes a todos. Good afternoon to everyone. Quiero en primer lugar ordenar aquí arriba porque si no se va a hacer lío. I'd like to straighten things out. Déjalo si querés, Me parece que hay demanda de la tecnología. Okay. The technology requires that it be. Bueno, quiero en primer lugar agradecerles al centro, a la universidad, First of all, I'd like to thank the center and the university la posibilidad de compartir esta jornada con ustedes, for the possibility of sharing this evening with you all, de haber podido no solamente compartir este momento, sino haber tenido reuniones previas, not only sharing this moment, but having had previous meetings, de haber recibido experiencias de distintos profesores de la universidad en distintas materias a lo largo de todo el mundo, en temas que tienen que ver con gobierno bien administrado. having shared experiences with various professors in the universities and worldwide about experiences in well-run governments,
Y quiero también agradecerles a ustedes hacerse un ratito de tiempo para compartir algunas ideas sobre la Argentina And I'd en like este momento. to thank you all for taking the time to be here and share some ideas about current situation in Argentina. En general, para hablar de la Argentina se eligen como dos momentos. Two time frames can be selected to discuss Argentina. Un momento que es el actual, que tiene que ver con qué nos pasa, con cuál es el contexto en el cual se desarrolla la vida y la economía de la Argentina. One of those times is the present time and what is going on with us and under what context things are developing in Argentina. Y una cuestión central que tiene que ver con que la Argentina en 441 días termina una etapa. And a central issue that has to do with the fact that in 441 days from now, Argentina will be ending a certain stage. Y va a tener un nuevo gobierno, indudablemente, por las restricciones obvias que le impone la Constitución al actual gobierno. And there will be a new government because of the obvious restrictions that are imposed on the government. There will have to be a new government. Y si bien es importante poner acento en el presente, yo creo que es mucho más importante empezar a pincelar, empezar a describir cómo va a ser o cómo puede ser el futuro de la Argentina, que es en definitiva lo que esperan no solo los argentinos, sino gran parte del mundo que siente que Argentina se fue hacia otro lado. And although it's important to focus on the future, it's even more important to focus in the present because it affects not only Argentinians, but the rest of the world wants to have a say in that and wants to know what the future can bring, because some people believe that Argentina took some kind of a detour and went off a certain path. Argentina hoy tiene entre sus principales problemas su economía por razones obvias, una inflación estructural que ha modificado toda la cadena de valor. Argentina has, among one of their issues, the inflation that has modified greatly. Y que además ha modificado cualquier expectativa de desarrollo económico, no solamente del sector industrial o del sector comercial, And it has changed some expectations as far as development, not only the industrial and development sector, sino cualquier expectativa de desarrollo personal para la gran mayoría de los ciudadanos. but also any expectations as far as personal development for the great majority of individuals in Ese Argentina. contexto viene acompañado además de algunos problemas vinculados a una pérdida de presencia en materia de orden por parte del Estado, That is joined with some loss of presence in terms of situations with the state, with the government, que ha generado un incremento de criminalidad which has resulted in an increase in crime, con una percepción ciudadana de creciente aumento del narcotráfico y de la violencia en el delito. with an increase in narco traffic and increase in crime. La suma de ambos, más la sensación de permanente incumplimiento de la Argentina de sus acuerdos, de sus contratos, This situation, together with the permanent perception of Argentina non-complying with its international agreements, nos ha llevado tal vez a la peor de las situaciones en términos de la región, has perhaps brought us to the worst of the situations in terms of the region, que es que cuando comparamos el nivel de inversión contra el Producto Bruto de nuestro país, when we compare the level of investment versus the gross national product respecto de los países del resto de la región, as compared to the other countries in the region, nos encontramos con que estamos en un promedio en la mitad respecto de nuestro PBI que la ratio que cumplen los países de la región. we find ourselves that we're in the middle as far as our gross national product in terms of the ratio compared to the rest of the countries in the area. Y obviamente a esto se agrega una no solamente enorme falta de inversión, sino también una imposibilidad actual de la Argentina de acceso a los mercados, And this is only is obvious in not only the lack of investments, but a difficulty in Argentina to reaching most of the markets, producto de la pérdida de posibilidades de llevar adelante nuevas emisiones por la discusión que Argentina hoy aún tiene con todo lo que son bonistas Santander o holdouts, como se los conoce habitualmente. resulting from the current situation as far as bonds holders or bonistas.
bonders. Holders. Bonds holders. Yeah. Holdouts, thank you. Yes. Yo creo que igualmente el breve ejercicio de descripción del presente no es desconocido para casi nadie. I believe the brief description of the present situation is not unknown to anyone here. Y por eso es necesario que pongamos el mayor de los esfuerzos en entender cuáles son los 10 puntos sobre los cuales Argentina empieza a construir su futuro a partir del 10 de diciembre del año que viene. And that's why it's important for us to focus on the 10 points on the basis of which Argentina will begin building its future, beginning with December 10th of next year. Uno podría arrancar diciendo que el mundo va a seguir creciendo en población. We could start by saying that the world is going to continue growing in terms of population. Y además que va a seguir creciendo el acceso de determinados sectores de países en vías de desarrollo a determinados niveles de consumo. And also the access of countries in various levels of development will continue to grow in terms of Y que eso access sin of duda consumption. va a permitir que uno de los sectores más importantes en términos de capacidad de generación, no solo de divisas, sino de riqueza para la Argentina, que es el sector agropecuario, tenga la primera respuesta rápida a lo largo del 2016 para tratar de compensar los déficits de balanza comercial que hoy tiene la Argentina. And that means that it's important for the agricultural industry to have some of the responses that will able to counterbalance the difficulties that Argentina will have, and they should have that by the year 2016, the agricultural industry. Pero hay dos Some of them cuestiones but there's que two nosotros issues no podemos dejar al margen. that we cannot set aside. La primera es cuál es el nivel de desarrollo de la cadena de valor de ese sector, What is the level of developments of the chain of values in the sector? para tratar de que lo que es producto primario lo transformemos en manufacturas de origen industrial. In order to try what's primary basic products to transform it into industrial production. Y en ese sentido está claro que el segundo tema va calzado con el primero, y es el tema de cuál es la política tributaria de la Argentina en materia de presión a su sector agropecuario. And that is a very important issue in terms of the tax situation, how it connects with the agricultural and farming industry in Argentina. Argentina tiene dos situaciones hoy que significan un desaliento para la producción primaria y mucho más para el agregado en la cadena de valor. Argentina has two situations that involve. ¿Puede repetir, por favor? Argentina tiene dos situaciones a tener en cuenta: Argentina is currently facing two situations that need to be considered. castigo tributario al producto primario Tax penalties to the in terms of the tax revenues. y castigo también a la cadena de valor agregada. Penalties as far as the value added chain. Basta con comprender que en la medida que no tengamos una política de reducción de las distintas retenciones que le aplicamos en materia de exportaciones al sector agropecuario, As long as we don't have a retention, withholding value to the various agricultural production issues, no tenemos ninguna posibilidad de avanzar en aumento de la producción. then we have no possibilities as far as being able to increase production. Pero en paralelo tenemos desalentado y penalizado, But at the same time, we have discouraged and we have penalized, como se ve por ejemplo en la cadena de valor de la soja, for example, as we can see in the chain value of soy, donde el incentivo para exportación de crushing o de aceites es ninguno o nulo, producto del nivel de retenciones que se le aplica al producto elaborado. where the level of encouraging exports is none in terms of the retention and the withholdings that are being applied. No es el único sector de los que la Argentina tiene para encabezar o para encarar su proceso de reconstrucción durante el 2016. That's not the only sector that Argentina needs to face in order to rebuild its structure by 2016. En un mundo en el que el precio de la energía es un valor determinante a la hora de analizar los precios internos de cada uno de los países, In a world where the price of energy is a very important factor as far as determining the prices that each nation needs to face,
la existencia en la Argentina no solamente de yacimientos no convencionales, sino de yacimientos convencionales aún no explotados por falta de política de precios. In Argentina, there exists a situation of not only undeveloped minerals, de importaciones de energía está generando un enorme daño a la balanza comercial. where the level of energy imports is causing a great damage to the national balance. Pero en paralelo nos pone frente a la oportunidad But likewise, it places us in front of an opportunity de generar un enorme nivel de valor en términos de desarrollo de inversiones de mediano y largo plazo. it places us in with huge prospects of developing mining at a long-term basis. Por un lado, necesitamos consolidar On the one hand, we need to consolidate la legislación en materia de hidrocarburos, the legislation as far as the hydro, pero por otro lado necesitamos generar but on the other hand, we need to generate certidumbre fiscal y tributaria del Estado Nacional y las provincias revenues for the provinces and for the national government, y además la capacidad que tengamos And de mostrar in addition, have the capability to show como país as a nation la posibilidad de llevar adelante un régimen de amortización acelerada de todo lo que son inversiones en materia tributaria. the capabilities of carrying forward an amortization as far as the taxing revenues. Cuando analizamos el sector telecomunicaciones When we analyze the telecommunications y vemos la area, capacidad instalada de la Argentina and we see the installed capabilities of Argentina en materia de transmisión de datos, in terms of data transmission, nos encontramos con la enorme dificultad we find a huge difficulty de que la capacidad de transmisión de datos es baja o nula en algunos sectores de nuestro país, in terms of the fact that the capability of data transmission is very low or non-existent in some geographical areas of the country, lo cual también genera una enorme oportunidad en términos de aprovechamiento del espectro. which also generates a huge opportunity as far as development of the range. Aunque parezca incierto, la Argentina hoy no tiene It's difficult to believe, but Argentina today un solo metro cuadrado de infraestructura desarrollada Does en not- materia de tecnologías de cuarta generación. does not have a single square meter developed as far as fourth generation infrastructure development. Y creo que el camino es sencillo, And I think the path is simple, es simplemente premiar el nivel de inversión simply to reward the level of investment de acuerdo a la capacidad de servicio al ciudadano o al cliente according to the capability of serving the citizen or the client con ocupación del espectro. with occupying the broadband. Quien más invierta, quien mejor servicio le brinde The more investments exist and whoever brings greater level of service en materia de calidad y de Entonces- telecomunicaciones al ciudadano, mayor capacidad de ocupación del espectro debe tener. in terms of providing services to the citizenry, then the more capabilities they will have is in terms of available to the broad spectrum. Nos encontramos también con las infraestructuras intergeneracionales, We also have the situation of the intergenerational infrastructures, que se transforman no solamente en una debilidad hoy, sino en una posibilidad en términos de desarrollo de economías regionales. which are not only a weakness today, but a capability, it becomes a possible development in terms of regional economies. Si analizamos lo que le pasa a un productor del norte argentino, If we analyze what's happening to a producer from the northern area of Argentina, nos encontramos con la situación casi absurda we find the almost absurd situation de que su flete, de que su costo logístico that his fleet, his logistic cost, sea más caro desde Salta al puerto de Rosario is more expensive from Salta to the port of Rosario que desde el puerto de Rosario al puerto de Rotterdam. than as compared from the port of Rosario to the port of Rotterdam. Es imposible pensar en una economía competitiva sin resolver It's impossible to think about a competitive economy without solving cuestiones elementales que tienen que ver con la infraestructura vial y la infraestructura ferroviaria, basic issues that have to do with the road infrastructure y que son imposibles de desarrollar sin financiamiento de largo plazo. and transportation infrastructure, which is impossible to develop without plans, long-range plans. Argentina no puede pensar en desarrollar
las centrales hidroeléctricas que necesita, Argentina cannot think about developing the water, energy, the hydroelectric resources it needs, los caminos que necesita, The los road ferrocarriles que necesita, the railroads it needs, los puertos que necesita, the ports it needs, si no piensa en un sistema estructural de financiamiento de largo plazo y de acceso a los mercados. unless it thinks about a financial framework at long term and the markets likewise. Por eso es muy importante entender que el acceso a los mercados no tiene que ver solamente con cumplir con el sistema financiero o no cumplir con el sistema financiero. That's why it's important to see that our access to markets has more to do, repetir por favor, el acceso a los mercados. No tiene que ver con cumplir o no It cumplir has nothing to do with complying or not complying con el sistema with financiero. the financial system. Tiene que ver con algo mucho más importante, It has to do with something much more important que than es that, darle la posibilidad a los ciudadanos y a las regiones de nuestro país which is to provide the citizens and the various regions of our nation de acceder a financiamiento que permita cambiar To la access- matriz de desarrollo. financing that makes it possible to change the development matrix. Misma situación se da en el tema vivienda. It's the same situation in the housing sector. Hoy la Argentina tiene casi 1 millón de familias sin posibilidad de acceso al crédito. Today, Argentina has more than 1 million families without any possibilities of having access to credit. Pero no por incapacidad desde el punto de vista del cumplimiento, But that's not because of being unable to comply, sino por la falta de condiciones but it's due to the lack of conditions del sistema financiero in the financial system en materia de oferta de crédito de largo plazo. in terms of long-term credit offers. Y la verdad es que ese estigma con el que cargamos en materia de acceso al crédito de largo plazo And that the reality is that stigma we carry as far as access to long-term credit termina modificando la calidad de vida de la gente, turns out that it modifies the quality of life of people. porque genera, entre otras cosas, la imposibilidad a miles de jóvenes Because among other things, it results in making it impossible to thousands of young people. de acceder a su primera vivienda. It makes it impossible for them to reach out and get their own first home. Nosotros estamos planteando algo muy sencillo, We're stating something very simple. que es un swap de tasa. Un Un seguro de tasa. Swap. and Swap, interest rate swap. Thank you very much. un seguro de tasa. An interest rate insurance. Que funcionaría como un garante por parte del sistema Which would work as a form of guarantee in the system para el ciudadano respecto del límite a pagar for the citizen in terms of the limit to be paid, y para el sistema en su conjunto respecto del riesgo a asumir. and for the system overall in terms of the risk to be assumed. Para que ustedes se den una idea, So that you can have an idea. si la Argentina hubiese utilizado en los últimos 5 años If in the past 5 years Argentina had utilized en promedio el 5% de las utilidades an average de of su banco central 5% of the revenues of its central bank para garantizar un seguro de tasa, for purposes of guaranteeing a rate insurance, más de 500.000 de familias argentinas hubiesen accedido a un crédito then more than 500,000 of Argentinian families would have had access to credit al 14% anual. at the rate of 14% annually, Que si bien parece una tasa which although it seems to be cara a rather high para países sin interest rate inflación, for countries without inflation, para un país como la Argentina For a es una country- tasa absolutamente razonable y que cualquier argentino hubiese tomado para acceder a la primera vivienda. for a country like Argentina, it's a perfectly reasonable rate that any Argentinian would have accepted in terms of making it possible to have access to housing. Pero además lo más importante, But in addition to that, the most important thing, cuando uno toma la decisión de establecer un seguro, when you make the decision to establish a type of insurance, además de garantizar
In al addition- ciudadano el acceso al crédito, In addition to guaranteeing to the citizen, the person, an access to credit, lo que se está fijando es como Estado mismo una meta de reducción de inflación. what the government itself is setting upon itself is the goal to reduce inflation. Y se está generando un ancla que impulse al resto de los sectores de la economía a cumplir con la misma meta. Which is generating a sort of an anchor which moves the other sectors of government to also make progress. In Por lo the tanto, economy. no es solo el impacto que tiene la vivienda Therefore- desde el punto de vista social como primer vivienda, It's not only the impact from the social standpoint of being able to have access to the first home of ni a el tractor family, que genera en el Producto Bruto Interno de la Argentina la construcción. and the what is generated from what construction generates as far as Sino que además es una forma de generar un cambio en la expectativa económica. But it's also a way to generate a change in the economic expectations. Obviamente no puede venir desatado del resto de las metas. Obviously, this cannot be disconnected from the rest of the goals. Argentina en 441 días va a volver al mercado único libre de cambio. In 441 days, Argentina will return to the free exchange rate market. Pero además su autoridad monetaria, que es el Banco Central, va a recuperar su autonomía. But the central bank, which is its monetary authority, will get back its autonomy. Porque no se puede pensar Because it's impossible to think la política fiscal about fiscal policies teniendo a la autoridad monetaria having the monetary authority atada a la política fiscal. tied to fiscal policies. La política fiscal y la política monetaria tienen que tener metas convergentes, Fiscal policies and monetary policies must have convergent pero goals, deben trabajar de manera autónoma, but should function cada una con autonomously, un mismo nivel de autoridad. each with the same level of authority, of power. Creemos además que We es also- muy importante que Argentina We also believe that's very important for Argentina resuelva algunos temas que tienen que ver con su credibilidad. resolve some of the issues that it has in terms of its credibility. Hemos planteado en el Parlamento en los últimos meses In the parliament, we have discussed in the past few months algunos cambios que tienen que ver con la construcción de confianza a futuro. some issues that have to do with developing trust in the future. Por un lado, de la independencia del Poder Judicial, On the one hand, we're talking about the independence of the judiciary, planteando la autarquía económico-financiera, about the financial independence. para que el cambio So that the más change- importante en materia de independencia sea que el Poder Judicial no depende económicamente del Poder Ejecutivo. So that the greatest change would be that the judiciary does not depend on the executive power. Pero en paralelo estamos además planteando un cambio de composición en el sistema de selección de jueces. But in parallel fashion, we're also discussing the possibility of a change in terms of how judges are selected. Que básicamente lo que permita es que esa independencia To make it basically possible for that independence del punto de vista económico from the economic standpoint tenga su correlato desde el punto de vista del funcionamiento jurídico. could have its correlation in terms of the functioning of the judiciary. De manera tal que la política pierda peso en el sistema de selección So de los that jueces. politics then would lose importance or influence in terms of the selection and the process of selecting judges. Para que tengamos en el Poder Judicial So that in the judiciary then we can have, la posibilidad de que muchos que hoy no se animan a concursar so that many of those who today do not dare get involved porque sienten que necesitan de un padrinazgo, because they believe they need somebody to sponsor them, sientan la libertad de animarse a concursar y ocupar un espacio en una justicia independiente. so that they feel impelled to enter into the arena because it would be then an independent judiciary. En paralelo hemos planteado algunos cambios en materia de normas vinculadas a la lucha contra la corrupción. We have posed some issues and some ideas in terms of fighting corruption. En la medida que no tengamos el temor a la ley, As long as we don't have fear of the law, vamos a tener el problema del incumplimiento de la ley.
we will then have the problem of non-compliance. Por with eso the el law. primer cambio que planteamos es, es la suba del mínimo de la pena. That's why the first idea we're proposing is the increase in the minimum penalties. Porque en la medida que el delito no sea escarcelable, va a empezar a aparecer el temor a tener que cumplir una condena. Excarcelable. ¿Puedes repetir, por favor? Escarcelable. Que En la puede medida salir que en el libertad bajo delito fianza. As long as the crime no permita que pueda ser retirado de la cárcel does not allow someone to bail out from por el jail mínimo de la pena, because of the minimum penalty, minimum sentencing, va a haber temor a ir a la cárcel. then there's going to be fear about going to jail. En segundo lugar, Secondly, una modificación que tiene que ver a change that has to do con la prescripción del delito. prescripción. Prescripción. Pres- ¿Cuándo te pueden juzgar por el delito? When can you be tried because of a certain crime? Y el When can you be plante- prosecuted? Y el planteo que hemos hecho es muy sencillo, And we have proposed something very simple, que es que cuando uno ocupa un lugar en la función pública, is that when one occupies a position in public functions, pueda ser juzgado hasta el día que se muera one can be judged until the day that person dies. y no haya vencimiento de plazos. And that there's no date by Times. which, pardon? De tiempos, de plazos. There's no time by which you can no longer prosecute that. Y el tercer tema que hemos planteado es un cambio vinculado a lo penal en el Código Civil. And the third issue we have proposed is a change connected to the change in the civil code, Que se denomina, vamos a tener which otro is problema called, we're going to have acá, another little problem here, que se denomina extinción de dominio. extinguishing of dominion Yes, extinguishing of property. of property. ¿Ok? ¿Y cuál es el sentido de la extinción de dominio? And what is the meaning of extinguishing the property? Que el Estado pueda apropiarse So that the state can appropriate themselves de los bienes de aquellos que no pueden justificar patrimonio of the assets of those who cannot justify net worth, thank you, después de un juicio after a trial de 50 días of 50 days, y que esos bienes puedan ser rematados. so that, o sea, revendidos, so that those assets can be resold. El día que en la Argentina se remate la casa de un funcionario, The day in when that day comes in Argentina, when the home of a political figure can be resold, que no puede probar el origen de sus fondos, who cannot, assuming that that person cannot demonstrate where the source of funds, y se usa ese Was. dinero para una política de salud, and that money then is used for health policies, tal como plantea la ley, such as the law provides, la gente va a volver a creer. people will believe once again. Por último, creemos que lo más importante y el esfuerzo central Finally, we believe that the most important thing and the core effort de los 10 pilares que tiene que enfrentar la Argentina en los próximos años of the 10 basic issues that Argentina must face in the next 10 years es un paquete único is a single package que establezca un monto fijo del Producto Bruto Interno en lucha contra la pobreza which establishes a set amount in terms of the internal gross product y en la lucha contra la pobreza. fighting against poverty, Y una decisión muy fuerte de asociar el paquete de lucha contra la pobreza al cambio en el sistema educativo. and a very strong decision of connecting the fight against poverty to the change in the educational system. La Argentina hoy se enfrenta con una situación de coyuntura compleja, Argentina today faces a very complex situation que es que tiene un sistema educativo construido en el siglo XIX because it has an educational system that was built in the 19th century con una conjunto, con un grupo docente capacitado en el siglo XX with a teaching staff that's been trained in the 20th century y con alumnos del siglo XXI. with students of the 21st century.
En la medida que no tengamos la capacidad As long as we don't have the capabilities de adaptar of y adapting traer el sistema y los docentes al siglo XXI, and bring the system and the instructors, bring en them la all medida que no to the- tengamos la capacidad de incorporar las nuevas to tecnologías the 21st century, and if we don't have the capabilities of incorporating the new technologies al sistema educativo inicial, into the initial educational system, en la medida que no asociemos la política educativa As long a la as- sociedad en la que estamos viviendo, as long as we don't associate the educational policies que es la to sociedad the, del conocimiento y la to información, the society we're living in, which is the society of knowledge and information, nos vamos a encontrar then we will find ourselves con que cada vez vamos a tener With the más fact excluidos. that we will be increasingly be excluded. or Hoy people alguien que excluded. no puede disfrutar de conectividad y de acceso a las redes de la información Today, someone who cannot enjoy connectivity and access to the networks of es alguien que information está condenado a ser un excluido de mañana. is somebody who is sentenced to be excluded in the future, for tomorrow. En definitiva, cuando miramos hay dos paquetes de obligaciones. In the final analysis, we see two different packages of obligations, of things Un we need to paquete que do. tiene que ver con la estructura de construcción de nuestra sociedad One package has to do with the structure, with the building of our society. y un paquete que tiene que ver con la matriz de construcción del desarrollo de nuestro país. And another package that has to do with the construction matrix for the development of our nation. Y alguien se podría preguntar And one could ask, por qué hasta ahora no ha sucedido. why has this not happened so far? Y yo creo que ahí aparece uno de los principales problemas And I think there we can see one of the main problems, que tiene que ver con qué generaciones gobiernan la Argentina. which has to do with what generations are governing Argentina. El cambio más importante The most important change que va a vivir la Argentina el año que viene that Argentina will live through next year es que por primera vez is that for the first time ever, sus gobernantes van a ser de la generación hija de la democracia. is that their governors, the people who govern Argentina, will be from the generation that is a child born from democracy. ¿Y cuál es la característica distintiva, sean del partido que sean, de esa generación? And which feature distinguishes that generation, regardless of what party they're from? Entender que la gestión como herramienta de cambio en la vida de la gente es el motor más importante que tiene la política. Understanding that the most important part in politics is to be able to manage change in people. Entender que el diálogo y los acuerdos políticos son parte de la vida cotidiana de un sistema democrático. Understanding that dialogues are part of the everyday communications in life. Y no traer in a en la democratic espalda system, and not turn the back to las peleas y los antagonismos del pasado. and not to bring along as a burden the antagonisms and the fights of the past. El desafío más importante de esa generación, gobierne quien gobierne, The biggest challenge for that generation, regardless of who governs, es construir políticas de Estado. is to build state policies, Es mostrarle al conjunto de la sociedad argentina is to show to the Argentinian society as a whole que se va a dar una propuesta de trabajo en temas como la educación o la lucha contra la pobreza durante 10 o 20 años con metas cumplibles. that there's going to be work done in terms of fighting poverty and other issues, and it will be with goals that can be met. Que se va a dar una política de construcción de infraestructuras That there will be a policy of building infrastructures en las distintas regiones del país, in the various regions of the nation, sin importarle quién gobierne, sino mirando cuál es la matriz de desarrollo regardless of who governs that region, but looking at the development matrices para que esa región tenga la capacidad de transformarse en términos so in order for that region to be able to change itself de generación de valor local. in terms of generating local value. La generación de la democracia o la generación hija de la democracia The democracy generation, or the generation born from democracy, tiene la responsabilidad Has de the establecer un responsibility. sistema que le permita a la Argentina volverse creíble frente al mundo. of establishing a system that will make Argentina become credible again
in the face of the world, facing the world. Construyendo no solamente independencia de poderes, Building not only independence of powers, sino también construyendo una política de seguimiento de sus temas centrales. but also building a policy of follow-up to their main core issues. Y definiendo cuál es el lugar de la Argentina en el mundo en el que hoy vivimos. And defining what is the place of Argentina in the world in which we live today. En ese sentido hay dos lugares claros. In that sense, there are two clear places. Uno el que tiene que ver con su historia y lo comercial. One which has to do with its history and the business world. Argentina tiene su lugar en el Mercosur, Argentina has its place in Mercosur, en una alianza fuerte, obviamente con Brasil y con el resto de los países de la región, in a strong alliance, obviously, with Brazil and the rest of the nations in the area. respecto de sus sinergias económicas. Pero Argentina tiene además, Regarding their energy synergies. But Argentina, in addition, also has tiene la posibilidad de convertirse por una ubicación geográfica the possibility of becoming, due to its geographical location, en el punto vértice de encuentro entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. in the core meeting point between Mercosur and the Pacific Alliance. Y hay que entender que la conexión entre lo que llamamos el corredor bioceánico nos tiene sí o sí como protagonistas centrales. And we must understand that as a core participant in the corredor Bioceánico. and the bioceanic path has us as a core participant. Alguien podrá area. preguntar, One could ask, ¿y qué hacemos con Europa? and what do we do about Europe? Y Argentina tiene ahí la posibilidad de tener su puerta abierta por historia Argentina has the possibility of having its door open due to history con España y con Italia, with Spain and with Italy, y además por nivel de inversiones de España e Italia en la Argentina. and also due to levels of investments from Spain and Argentina, Spain and Italy in Argentina. Alguien se podrá preguntar Someone could ask, cómo es el esquema de relación con países como Estados Unidos. how is the relationship structure with nations such as the United States? Y Argentina ahí tiene que reafirmar su posición de vinculizar y vehiculizar esa relación And Argentina has to reaffirm its position as far as making stronger that connection, a partir de las políticas que nos unen, starting with the policies como that puede ser la política join us, nuclear o la de derechos humanos. such as nuclear policies and human rights policies, Pero también sobre aquellos temas que nos pueden unir, como puede ser la lucha contra el crimen organizado. but also those topics that can bring us together, such as the fight against organized crime. En paralelo, frente a los nuevos actores, Likewise, in the face of the new participants, como pueden ser Rusia, India o China, such as could Russia, India, or China could be, Argentina tiene que entender que Argentina. el mundo que le toca vivir es el de la multilateralidad. Argentina must understand that the world in which it has to live is the world of the multilaterality, Y que tiene que recorrer ese mundo de la multilateralidad con inteligencia, defendiendo los intereses propios, pero buscando ampliar su ecuación de alianzas. that it has to face that world intelligently, but also in a smart way take advantage of its world of alliances, Hoy solo limitada a Venezuela y a Irán. which today in the present is only limited to Venezuela and Iran. Y creo que en definitiva And in the final analysis, I believe la generación de la democracia tiene el desafío the generation born into democracy has de the empezar a challenge reconstruir lo más importante de todo, of beginning to rebuild the most important issue of all, que es las instituciones democráticas. which is the democratic institutions. Si uno analiza fríamente el recorrido de la Argentina, If one coldly simply analyzes the path that Argentina has followed, se va a encontrar con que hemos ido involucionando desde la democracia institucional one will discover that we have been evolving inwards from the institutional democracy a la democracia de partidos, to the party democracy, y de la democracia de partidos consagrada en el 94 en la Constitución and from the party democracy, which is in the Constitution of 94, a la democracia de personas, to the democracy of individuals, que es tal vez desde el punto de vista de la calidad la peor de las democracias. which perhaps in terms of quality is the worst of democracies. Y creo que es el desafío más importante And I believe that it's the most important que debe challenge recorrer la generación que viene en la Argentina, that the next generation in Argentina must
la de travel through, reconstruir una democracia institucional meaning to build an institutional democracy que en definitiva marque los pilares y parámetros which will outline the parameters sobre los que se va a mover la Argentina en el mundo. and the basic support pillars in which Argentina will move in the world. Yo les quiero agradecer. I would like to thank you all. Sé que ahora vienen las preguntas, I know the questions will be coming now, que son la parte más divertida y más entretenida. which are the most fun of the Les quiero part. agradecer la atención I want to thank you for your attention. y sobre todas las cosas a los que se fueron y piensan volver. And those who left and wish to come back. Lo más importante que necesita la Argentina de ustedes The most important thing Argentina needs from you es la cabeza, is your brain, es las ideas, your ideas, es los sueños. your dreams. Necesitamos un país en el cual emprender y llevar adelante We need a country in which we can start up and go on ahead tenga el camino balizado por parte del Estado. and have a good path Necesitamos construir un país en el cual la idea validity throughout the state. We need a country in del which esfuerzo the en el ideas conocimiento and the efforts and knowledge sea premiada, como les ha pasado a muchos de ustedes acá, can be rewarded, such as has happened with many of you right here. y no que se nos plantee que da lo mismo un 4 que un 10. And not to say it's the same to have a 4 En or a 10. definitiva, el desafío que tenemos es el de construir un país con orden, con reglas y con progreso. The challenge we have is to build a nation with rules, with order, and with progress. Y probablemente esa sea la tarea no solamente de nuestra generación, sino de las generaciones venideras. And probably that'll be the task not only of our generation, but of future generations. Muchísimas gracias. Thank you very much. Como quieras. Okay, so I overlooked introducing myself earlier. My name is Ernesto Dalgo. I directly Ernesto Dalgo, represent the Economics yo and dirijo Politics el Centro de together with Economía y Finance, Política. conveniently tucked in at the back. Hay un I'm micrófono also a ahí member of atrás. the Center for Latin American Studies. Es Centro de I'm Estudios doing some of Latinoamericanos. these duties on behalf of Harley Shaken, who could not be Entonces, here. esto Harley Shaken no pudo estar aquí y Studies, estoy, I know he would have loved to. le hubiera encantado estar. So I'm going to, let you ask some questions. I have a couple of microphones that can travel back and forth, so that you can ask your questions. Pueden hacer esas preguntas. Sí. Hola, me llamo Paige. Muchas gracias. Hello, my name is Paige. Thank you very much. Lo siento, mi español no bueno, pero yo estoy tratando de aprender español. I apologize. My Spanish is not so good, but I'm trying to learn it. Dos preguntas. Two I'll questions. just speak in English. Okay, the first one is, what do you think the biggest challenge Argentina will face in trying to reach their goal by 2016? And then the second one is, I'm going to be going to Argentina in the winter, like taking Spanish and learning more about the economic system and the crisis and all of that. And how can I kind of help or become more aware in helping like the US or Argentina or something like that? Bueno, te vamos a poner a trabajar en la Cancillería, respondiendo a la segunda. Okay, we're going to have you working in the Ministry of Foreign Affairs. That sounds good. I'm trying to work internationally. La verdad es que The truth is, dos cosas. two items. Respecto de cómo ayudar en términos económicos, Regarding how to help from the economic standpoint, históricamente la Argentina y Estados Unidos tienen una relación muchas veces de socios y muchas veces contradictoria en materia comercial. historically, Argentina and the United States have had a relationship both as partners as well as contradictory in terms Alguien of podría decir economically and socially. Someone could say que para Argentina hubo momentos There were times in de alto Argentina nivel de inversión of high level of investment, y alguien podría decir que hubo momentos de alto nivel de discusión and someone could say that there were high levels of discussion or argument por temas como el limón o el maní. for issues due to issues such as lemon or peanuts. Porque en realidad en algunos productos Because in actuality, in some somos products, complementarios o sinérgicos, we have a synergy, we complement each other, pero en otros somos competidores. but in others, we are competitors. Y una relación madura nos tiene que permitir ver en qué somos sinérgicos And a mature relationship
y has ver to allow en us to qué see where we have that synergy tenemos que tener firmeza para competirnos. and where we need to be firm and be Eso able es to compete. construir una relación madura. That means building, that's what building a mature relationship Respecto means. de la economía argentina actual y los precios, Regarding the current Argentinian economy and si prices, tenés ganas de hacer una tesis if you want to work on a thesis sobre evolución de los sistemas de precios on the evolution of pricing y systems, políticas del Estado and state respecto de policies evolución de los sistemas de precios, regarding the evolution of pricing yo systems, arrancaría por el programa Precios Cuidados I y would terminaría en la ley de abastecimiento. begin with the topic of cared for prices and finish in the law of supplies. Y ahí vas a encontrar un manual de todo lo que no se debe hacer And there you will find a manual of everything that you're not supposed para to do resolver los problemas inflacionarios. for purposes of resolving inflationary problems. No de nada. Otra pregunta. Hola Sergio, me presenté antes, mi nombre es Melina. Yo les quiero decir Hello, algo. Sergio. I introduced Yo voy a myself. contar ¿puedo contar una anécdota? May I tell an anecdote? Yes. Al mediodía estuvimos recorriendo Facebook At lunch, we were visiting Facebook, lunchtime, y estábamos, me estaban mostrando las ventajas de tener altos niveles de información respecto del uso de Facebook. and I was being shown the advantages of having high levels of information in terms of using Facebook. Y entonces, por ejemplo, me dicen, For example, I'm told, acá tenés un posteo de hace un rato here you have a posting from a while ago de tu presencia tuya hoy a la tarde en la universidad of your presence this afternoon at the university con un comentario. with a comment. Y estaba la foto de la señorita And the young lady's photo was there con un comentario que decía, with a comment that said, primer argentino que veo desde First- que estoy en la universidad, first Argentine person that I see ever un since I'm at the político, university. qué bajón. A politician. What a downer. Yo espero haberle levantado un poquito el bajón. I hope I've been able to raise that level a bit for you. Adelante. Primero, perdón por eso. No, ¿cómo Me dio un perdón? poco I de apologize miedo for cuando that. me lo comentaste porque dije, ¿cómo lo vio? Pero bueno. Justamente como estoy haciendo mi maestría en periodismo acá, Just like I'm doing my master's in journalism here, mi pregunta es, si llegaras a ser presidente, ¿cuál sería tu relación con la prensa y si cambiaría con respecto al gobierno actual? if you were to become president, what would be your relationship with the press, and would that change in comparison to the current government? Nosotros ya el año pasado firmamos una serie de compromisos respecto de, Last year, we signed a series of desde commitments, pauta oficial, que está presentado el proyecto de ley, official guidelines, which is hasta project, sistematización de la relación con la prensa. possibility of future law and systematization of the relationship with the press. Y yo te voy a decir algo que es elemental para entender cuál es la tarea de un gobernante. And I'm going to tell you something that's basic in order to understand what's the job of a governor, of somebody who governs. Que es que nadie ama lo que no conoce. No one loves what they don't know. Si vos querés realmente que la gente apruebe una decisión que tomaste, If you really want people to approve a decision you've made, lo primero que tenés que hacer es contársela y explicársela hasta que logres the first thing you need to do is llegar a to todos los sectores tell posibles. the story and explain it until you reach all the necessary Aún a sectors, través de aquellos que even pueden through those who no quererte mucho. might not love you very much. Mirá que ella estaba sentada en el fondo, levantó She la was mano, sitting no la at the vieron, se back. paró para que la vieran. She wasn't seen, and then she stood up so she could be seen. So, Hola. ¿Cómo Buenas te va? noches. Hello. Muy bien, doctor Massa. Una Dr. pregunta. Massa. Yes. Are you translating? Okay. Yo soy una de las argentinas que se fue joven de mi país. I'm one of y- those Argentines that left my country when I was young. ¿Viste qué difícil que es con ella en el medio? Y asumo que soy una de las cuales usted dice que debe volver para que el país mejore, traigamos nuestras ideas. And I'm assuming one of those that you were referring to, that the country needs us to bring new ideas. I could translate too. Bien. Mi pregunta es, My question is, ¿cuál es el beneficio para una Argentina que dejó volver si parece que las cosas realmente no cambian? Hay los what poli- is the benefit for an Argentine who perceives that things really do not change? La realidad es que el gobierno sigue igual, hay mucha violencia, mi familia está
no está muy bien allá. The reality is that the government is the same. There's a lot of violence. My family is not very happy there. Y la realidad es que, aunque estén aquí y diga que es necesario volver porque las cosas van a cambiar con nuestras ideas, parece que Even if one says that it's necessary to go back and things will change with these new ideas, aunque la gente en el gobierno puede ser que cambie, las mismas ideas y los ideales siguen estando y va a ser imposible cambiar aunque traigamos nuestras ideas extranjeras. the feeling is that even though the government may change, the ideas will stay the same, and it'll be impossible to change even if we bring new ideas from abroad. Bueno, a ver, Well, let's see. si pensara como vos no estaría acá ahora. If I were to think like you, I wouldn't be here right now. ¿Qué te quiero decir con esto? And what am I trying to tell you with this? Uno tiene en la vida dos posibilidades. In life, one has two Vos options. elegiste construir tu camino. Y yo You lo chose to respeto, build your path. lo valoro, I respect that, I diría- appreciate that. que lo hiciste además lejos And I would tell you, moreover, de tus amores, that lejos de tus you raíces. did it far away Yo from soy your hijo de roots. inmigrantes, I'm a son of immigrants. padre y madre inmigrantes. Mother Con lo and father, cual, both immigrants. tengo claro lo que significa para muchos, For me, that it's clear estar for me lejos. what it means for a lot of people to be más allá far de que away. este es un mundo totalmente distinto In al addition, que les tocó a ellos this is a world entirely different enfrentar from what they had to face cuando enfrentaron su inmigración, when they faced their own immigration. entre otras cosas porque este es un mundo hipercomunicado. Among other things, because this is an overly and hyper-communicated world. Pero te decía que Pero- si pensara como vos no estaría acá, But when I'm telling you that if I were to think like you, I wouldn't be here, porque en realidad yo no me resigno a ver un país que se deteriora. because I don't just give up and want to see a country that deteriorates. Yo no me conformo con describir solamente lo que nos pasa. It's not sufficient for me just to simply describe what's happening to us. Y además yo siento que tengo la obligación, And moreover, I feel that I por have the tener dos duty, hijos chicos, because I have two young kids, de hacer algo más of doing something extra, que simplemente more than just simply repetir la experiencia de mis viejos. repeat the experience of my folks. Pero además porque, entre otras Parents. cosas, cuando vos mirás But among other, lo que nuestro país tiene but when you take a look y at what a contás country los has, sectores de la economía que podrían volar, with so many sectors of the economy that could take off and te das thrive, cuenta que en realidad lo único que tenemos que tener es You- la cabeza abierta y coraje you realize that the only para thing we need correr to del have camino a aquellos is to have que our tienen la cabeza minds vieja. open and the anger and the initiative to get rid of those who have a closed mind and old thoughts. y yo siento que tengo And my feeling is that I do have el coraje the anger, the energy para enfrentarme con quienes me tenga que enfrentar. to face whoever I need to face, Como el año pasado lo hice such as I did last year cuando se quisieron llevar por delante la Constitución. when they wanted to run over the Constitution. In terms of honoring agreements, we're going to... Appreciate it. I'm going to speak in Spanish, and then I can translate, so we can communicate. Give me the chance. Muchas gracias por venir a Berkeley. Otro argentino que dejó el país hace 10 años, estuve en México y ahora estoy en Estados Unidos. Another Quiero- Argentinian that left. Tengo dos I comentarios. have two comments. Por un lado, tiene usted mucho trabajo por delante en 4 años. On the one hand, you have a lot of work Y ahead of you for 4 years. Me parece difícil creer por la Seems to me historia argentina y por mi difficult experiencia personal y la gente que because of conozco my que personal experience, usted pueda tener la capacidad política That you have para the political ejecutarlos en capability. 2 años o 4. in 2 or 4 Eh, years. Y por otro lado, como economista entiendo As an que todos los economist, ajustes que usted quiere hacer understand that all the implican changes un you grave make ajuste a la economía argentina en el corto plazo, serious adjustment in short term porque here el in financiamiento que usted está buscando, del cual estoy muy de acuerdo yo, And I'm very much in agreement. dudo que suceda inmediatamente. Doubt that it'll happen Y en el immediately. corto plazo Argentina seguirá con una crisis energética, In short time, una it'll inflación still have galopante y un banco central que no da abasto para pagar los subsidios. and will Y be por paying último, subsidies. And otro finally, miedo que espero Another que sea usted el que me lo quite en un año maybe o you can remove that quien fear sea, from me in a year or es que estoy de acuerdo que tenemos una política que está caudillista, que depende de los nombres, we have a policy y espero que un that año no hablemos del depends on masismo political y cómo el figures masismo se tuvo que adaptar a los sindicatos and how they had y to que la be conversación de hoy, es decir, otra de las efficient. tantas con las que usted tuvo que decir,
pero cuando ya Argentina tenga que pelear esa Argentina has to fight jungla que es la that política, jungle, that policy, que el marxismo no sea ahora aliado de los enemigos de hoy is not an y que ally volvemos de of vuelta today's friends. las ideas básicas de oferta y demanda The supply and y que demand argentinos basic como yo todavía ideas, tengamos que irnos del país para and progresar. still have to leave the country Bien. because of that. Dos cosas respecto Two de... issues. Voy a empezar por el final, I'm going to start with the end porque me parece que because it seems to me la segunda parte, la primera parte de la pregunta es la que más detalle necesita. that part of the question is what needs Respecto de la most política, detail. de la matriz política, Regarding the yo political quisiera perder matrix, 30 segundos en contarles I would like to spend 30 que seconds in cuando el telling año you pasado tomamos la decisión de nacer al escenario político, That digamos, when no last individualmente, sino como espacio, we decided to be born into the lo political hicimos space. en un grupo muy diverso. We did it in a quite very diverse type of group. El núcleo originante de lo que fue el Frente The core originating, which is the está Frente, compuesto por intendentes radicales, it has intendentes que vienen del radical peronismo, participants, intendentes que vienen del those who come regionalismo from the y sectores que peronismo vienen and del from- mundo del trabajo y del mundo de la from the industria. union world, and from people who come, sectors who come from Porque en the, realidad lo que from decidimos industry, era que había que dar from- un salto hacia adelante because we y decided that we romper have to jump ahead con el paradigma que traía la política argentina. and break with the paradigm that was coming along with the Y Argentine la verdad es que politics. en la medida que tengamos la capacidad The truth is that as long de as we have mantener the eso, capability of keeping that up, vamos a seguir atractivos para la gente. we will continue being attractive to En la people. medida que nos tornemos en una cosa parecida a lo ya existente, If we turn into something similar to what en already términos exists, de matriz constitutiva, in terms of basic structure, la gente va a elegir people are going to choose, de una manera distinta, con lo cual Differently. sería hasta un error. which might even be a mistake. Pero el desafío más importante es cuando yo planteé al final de lo que venía diciendo, But the el tema de la greatest reconstitución del sistema is democrático The en topic términos of de dar la vuelta en reconstituting las the democratic calidades. system, of turning over the qualities, the Y yo te characteristics. diría, And I would tell you, hay que salir a la democracia de partidos. you have to go out to the party Y es la tarea del democracies, próximo gobierno. and that's the task of the next government. Y lo tenemos que hacer And we must do that como una tarea de gobierno y como una tarea de nuestra generación para darle credibilidad a la Argentina as a task of our institucionalmente. government to give Argentina constitutional credibility. Cualquiera que mira afuera de la Argentina Anybody who looks outside of Argentina se encuentra con dos cosas. finds two things. Dice, a ver, Look, ¿quién estatizó YPF? ¿quién? Estatizó YPF. National? No, who's nationalized? Y después mira y dice, a ver, ¿quién privatizó YPF? Oh, who privatized YPF? Yes, Y encuentra que el partido es el turns mismo out that the party is the same one, y las personas son las mismas. and the individuals are the same. Entonces, parte de la imprevisibilidad de la Argentina So- tiene que ver con eso. Part of the unexpected, you don't know what to expect in Argentina. It has to do with that. Eso lo resuelve una matriz de That gets sistema resolved by a democrático structure, an infrastructure que that genere en un democratic, sistema de partidos which credibilidad de largo plazo. involves in a party system and creates E credibility. ideas long term. respecto de qué puede esperar un ciudadano And ideas u otro regarding país what can a si gobierna citizen uno u otro. expect from or another country if one governs or another. El segundo tema es en el que menos estoy de acuerdo con vos. The second topic is the one that I'm least in agreement Yo no with creo you. que la Argentina necesite un gran ajuste, porque en realidad el ajuste lo están haciendo hoy con la inflación. I don't think Argentina needs a great, huge adjustment because the adjustment is being done today with En inflation. realidad, Actually, el ajustador the adjuster de gran parte de las preocupaciones que vos planteás of a major part of es el the nivel de concerns inflación que hoy tiene you've la stated Argentina. is the level of inflation today existing in Argentina. Establecer un punto cero Establishing a ground zero y decir, estas son mis metas de acá para and to adelante, say these are my goals from this point lo primero que onwards, nos va a permitir that is going to allow us, first of all, es frenar el nivel descontrolado de emisión. is to slow down Ahora, the lack of control. Nivel de- emisión. Él me entendió igual. Okay, the level of emisión. Okay. Ahora, no hay que entrar en la contradicción errónea de que esto es un ajuste o devaluación. We should not enter into the erroneous Porque this como vos adjustment sos or economista, devaluation, because since you're an economist, Sabés you know
que en cualquiera de los dos casos then either of the two cases, es ajuste. it's an adjustment. Entonces, plantarse en la contradicción de ajuste o de evaluación To be es in the plantarse en middle una of- falsa contradicción. It's a false Argentina lo que tiene que contradiction. definir es Adjustment parámetros a 5 años evaluations. What y Argentina políticas a 5 años needs to define y its establecer parameters en un in 5-year Consejo term. Económico Social and establish a social las metas para cada sector de la política y de la the economía, goals for each sector of the mundo politics and sindical, economies, mundo empresario y Estado, the unions, the para cada año state, y a 5 años. for Eso each es lo year primero and que for 5 tenemos que years. hacer. That's Y five-year no term. That's what we need entrar to do. en la idea Let's not get de stuck que in the con una idea u otra variable that que with representan one las dos ajustes or the podemos other resolver un variable that problema. represents both adjustments, we are able to resolve the problem. Not get stuck in that. No, el masismo no existe. El masismo no, Doesn't- no, ni doesn't va a exist. existir. No me da el alma para tanto. I don't have the soul for that much. Thank you. Frente Renovador. Yo además me enojo con los periodistas cada vez que I get ponen angry. masismo. I, Me suena feo. it sounds ugly every time the journalist says Hola, racismo. ¿cómo estás? Además, imagínate la carga que es para mi hijo What eso. load is that for my son? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Hello, te how va? are you? Bien. No tocaste un tema You did not en tu cover- recorrida de 10 puntos bastante caro para los argentinos como Malvinas. Like Malvinas. Sería interesante capaz que nos cuentes un poco Maybe you can tell qué us. estrategia tendrías y cuál sería tu forma de aproximarte al tema. Bueno, a How ver. would you- Me dijeron que I hablara. was told to talk. Te voy a contar cómo fue. Me dijeron told- 20 I was minutos. told 20 minutes Porque 20 los va a ocupar la because traductora. 20 will be the Así que interpreter. So using digamos, an traté de hacer un resumen de Trying to ideas, give some of your ideas. planteando un poquito de escenario internacional, escenario económico, Malvinas escenario or Falklands. político, Political tratando de hacerles un menú en función Trying to give you de, guys a menu. digamos, quiénes son ustedes Who you are como público. as a public. Son público calificado, tiene que tener Public. un poquitito de cada cosa. Respecto de Malvinas, About the Falklands. yo tengo ahí una mirada que es muy personal, que I have tiene que ver perception primero con una that's convicción, very que personal, es has to visceral, first with a que es conviction. que para mí That's for me. Malvinas es territorio argentino y la Falklands, soberanía de Malvinas es is innegociable. Argentinian territory and it's not Desde ese negotiable. punto From that standpoint, en adelante, obviamente que yo creo I believe en que las relaciones entre los países se construyen con diálogo. that relationship Pero between parto countries desde are un built lugar on que a tiene que dialogue, ver con but it begins from a point una convicción. that has to Y do with uno a de- conviction. cuando parte desde una convicción When you start off with tiene a la conviction, firmeza you have the de firm que belief discute en función de that you're partir de una having a convicción. discussion or argument. Para mí las beginning on a Malvinas son conviction. argentinas. For me, Malvinas, in other words, Falklands, belong to Argentina. No Falklands, Malvinas. Well, I'm translating to English. I know Malvinas, but in English, I have to say Falklands. No Falklands. In English, Malvinas. Malvinas. In British, the other. Pardon me if this has already been asked and Disculpe si ya le he answered. preguntado con What is your position on the payment or non-payment of Argentine debt? Do you support the president's actions? If so, why? If not, why not? ¿Por qué sí y por qué no? Respalda usted los pasos que ha tomado la presidencia. No me preguntaron y me viene bien porque me permite contar que me acompaña Martín Redrado, que es uno de los economistas de nuestro equipo. Quiero robar 10 segundos I'd like to para take 10 seconds contarles que nos to tell acompaña you Diego Gorgal, We're here with que Diego Gorgal. es especialista en seguridad, está viviendo acá Specialist in security. en Washington, estamos Living here in esperando que se Washington. vuelva. We're waiting for him Bueno, to return. Sebastián Belesquén, que coordina el equipo de Sebastián Relaciones Belesquén Exteriores coordinates de nuestro foreign espacio, y affairs. Martín Redrado, que fue Martín presidente del Redrado, Banco Central, was entre president of the tantos Central otros Bank, among so many cargos que others tuvo en la Comisión Nacional de positions he Valores, had in the y que National lidera Commission of además uno de nuestros equipos de trabajo. and leader of one of our work teams. Y hago la alusión a lo de Martín And I porque refer to Martin. nosotros hemos planteado nuestra propia propuesta We have stated our own proposal en el Parlamento argentino in the Argentinian parliament respecto del tema deuda, regarding the subject of the debt, respecto de cómo resolver la situación in terms of how to resolve the situation del litigio, of the litigation, de cómo resolver la situación how to resolve the situation del 7% que se encuentra en tender of the 7% that's in tender, y de cómo mantener a Argentina en la autopista de los mercados con el 93% que confió en la Argentina. 93% de, Que confió en la and Argentina. how to keep Argentina De los in bonos the que están roadways performing. of the 93% that trusted Argentina in the bonds that are performing. Esa propuesta tenía
desde instrumentos nuevos, That proposal had from new instruments como un sintético, as a synthesis, un sin- a derivative, como un derivado, hasta distintos domicilios de pago manteniendo up to different domiciles for payment el domicilio en Nueva York while keeping the domicile in New York y habilitando nuevos domicilios. and making possible more domiciles. Pero además planteando un esquema de solución estructural al 7% But proposing a structural solution para at the presentar 7% en el juzgado, in order to submit to the courts, que tenía más que ver con la propuesta que la Argentina venía haciendo which had more to do with the proposal that Argentina en el had been 2005 y en el submitting in 2010. 2005 and 2010. Desgraciadamente, Unfortunately, el gobierno eligió un mal camino the government chose the wrong path porque, entre otras cosas, nosotros planteamos en nuestra ley because, among other issues, we proposed in our law los riesgos de establecer un fiduciario the risks of establishing en a reemplazo del BONI, trust, replacing the del Bank of New York, the BONY, Bank of New York, como nación fideicomisos, as a que terminaba poniendo en riesgo la credibilidad de la Argentina, which, en términos de Rufo, en términos de la cláusula Rufo. in terms of the RUFO clause, it put Argentina at risk. Y lo que terminó pasando And what ended up happening, es que el propio Banco Central hoy está cuestionando a Nación Fideicomisos. and the central bank itself is putting into question the trust agencies. De manera tal que nuestra posición no solamente es pública y clara acá, So that sino our que está position sustentada is not only clear y and public disponible here, but it's en supported este mundo de la información, and available in this en las world of redes, information, in the en un networks, proyecto de ley in a proposed que consta law de 3 capítulos y que plantea también el capítulo de credibilidad institucional para la that Argentina. has 3 chapters, and it also establishes the institutional credibility for Argentina. We have time maybe for one or two more questions. Tengo tiempo para una o dos preguntas más. Hola, buenas noches. Usted mencionó 2 puntos muy importantes, que es la energía y el sector de agricultura. You mentioned 2 important issues, which is energy and the agricultural sector. Entonces, 2 preguntas. La primera es Two questions. The first si one, están viendo la posibilidad de promover la energía renovable do you foresee the possibility of promoting renewable energies? y la segunda pregunta es que algunos países latinoamericanos están prohibiendo la inversión y producción de transgénicos como And- Monsanto. Some countries are forbidden the investment in products transgenic in GMOs, such as Yeah. genetically modified organisms, such as Monsanto. Y si la Argentina está tratando de buscar alternativas en vez de darle la bienvenida a Monsanto. And whether Argentina is looking for alternatives instead of welcoming Monsanto. Lo primero es que First thing is respecto de energías renovables, regarding renewable energies. nosotros lo que estamos planteando en el Pacto Federal, What we're proposing estamos at the federal planteando para la level Argentina for en Argentina materia de hidrocarburos, and in the matter of no es solamente definir mecanismos de producción de convencionales y no convencionales, not only define mechanisms of production of conventionals and sino non-conventionals, también definir una matriz but also to define a framework de mediano plazo en at materia de energías renovables. midterm in terms of renewable energies. Obviamente que eso depende Obviously, that de depends tiempos de startup en un país of startup times in a muy country, condicionado en su balanza comercial y en su balanza fiscal por la situación energética. very conditioned on their financial and fiscal balance because of its energy Y entonces, situation. si bien es importante resolver Although it's una important- diversificación de la matriz energética, It's important to resolve a diversification sobre todo of the entendiendo energetic framework, que hay regiones como el Cuyo en mostly materia de understanding energía solar, that there's regions o such as como el Cuyo, sur such y el as solar sudeste de la energy, provincia de Buenos Aires or en like materia de energía south eólica, or southeast
of the Buenos Aires province in terms of wind energy, que son alternativas importantes. which are important options, alternatives. Lo primero que tenemos que ver antes de mirar cómo incorporamos al interconectado energías renovables The first thing we need to look at, how do we incorporate renewable energies and the interconnectedness? es ver cómo vamos a atacar el principal problema que hoy tienen los argentinos, que es que cada argentino se levanta a la mañana Is to how we're going to tackle the main problem that every Argentinian has. Every Argentinian gets up in the morning, teniendo que pagar $3.000 Having to en pay importación de energías. $3,000 for importing energy. En segundo lugar, respecto de lo que Secondly, son los modificados genéticamente, regarding GMOs, lo que nosotros vemos es que What we cada see vez quedan menos. is that they're increasingly less. Y que en todo caso lo que tenemos que hacer In any case, what we es need to aumentar do los niveles de exigencia is that increase the levels of sin que demand eso signifique, without it meaning poner situaciones de límite respecto de nombres de compañías, establishing sino limits de mención de productos. on company names, but rather mention of products. Y creo que lo más importante es establecer cuáles son los límites And the most important thing I believe is respecto de establish los what are the modificados limits genéticamente, regarding GMOs, no respecto del nombre de una u otra compañía. not in terms of the name of one company or another. The last. Maybe one more, and then Una pregunta más, sí. yeah. ¿Cómo te va? Yo sí quiero volver a Argentina. I do. En algún momento. ¿Sos sanjuanino? No, porteño. ¿Porteño? I'm Sí. porteño, and I do want to go back to Argentina. Ok. Mi pregunta es la siguiente. My question is this. Estoy muy de acuerdo con los 10 puntos que planteaste, me parecieron todos muy razonables. I'm very much in agreement with the 10 issues y you muy de posed, and acuerdo very también reasonable. con que la democracia tiene que ser de partidos y no de personas. I'm very much in agreement that democracy Sin em- has to come not from parties, but from people. Sin embargo, digamos, eso no me parece que converse mucho con ser candidato testimonial hace algunos años. I don't think that Quería has much saber to do with being candidate cómo podrías some years conjugar ago. esas dos cosas. How could you put those things into play Y together? por qué tenemos que creer que vas a ser distinto a lo que viene siendo hasta ahora la política en Argentina. And why should we believe that you're going to be different from what politics have been so far in Argentina? Y gracias por venir a ver. And No, thank you for por favor. coming here. A ver, en primer lugar, First of all, ya terminando, le agradezco y le agradezco a ustedes Thank you all. la oportunidad. for the opportunity. Lo primero que te quiero decir es que First thing I'd like to tell you is eso que vos planteás respecto de la testimonial, what you're stating about yo lo the reconocí testimonial. públicamente I recognize that. como el mayor error en mi vida política. I acknowledged it publicly as the biggest mistake in my life. No solamente, digamos, tengo hoy el valor de decir que me equivoqué, sino que tuve el coraje de decirlo después de haberlo hecho Not only today, públicamente en el país. I have the courage to say that I made a Y mistake, no se me but cae I, ningún anillo en volver a decir hoy, me equivoqué y no lo volvería a hacer. Creo que fue mi principal error and I en mi don't vida have any política. problem saying it today. I made a mistake, and I believe it was the biggest mistake in my political life. Y creo que más allá de cuando uno comete un error, lo importante es saber reconocerlo y no encapricharse o ponerse necio con la respuesta. Beyond that point, the most important thing when one makes a mistake, the most important thing is to acknowledge one has made a mistake. Respecto de qué me hace diferente a mí, Regarding what makes me different, si querés, en términos de lo que viene pasando en la política argentina en los últimos años, If you en want los to- últimos 2-3 años, in terms of what's been happening in Argentina in the past 2 or 3 years, el coraje de haber enterrado la reelección mientras otros se hacían los distraídos. el coraje de haber El coraje de haber enterrado la Having- reelección having gone into a re-election mientras otros se hacían los distraídos. while others did not pay attention or pretended not to look. Y respecto de por qué sería distinto, And why would it be different? hay dos razones que me motivan. La primera es, a pesar de tener 42 años, yo ya fui todo en la política. Two things motivate me. In fact, in spite of the fact that I'm only 42 years old, I've already done everything in Fui politics. diputado provincial a los 27 I años. was a provincial representative at age 27. Fui 6 años director de la Seguridad Social, con lo que eso significa. For 6 years, I was director of Social Security with all which that means.
That Fui implies alcalde electo y reelecto con el 75% de los votos. I was a mayor elected and re-elected with 75% of the vote. Y fui jefe de ministros. And I was head of the cabinet of ministers. Solo me queda hacer algo de lo que mis hijos sientan orgullo. The only thing that remains for me is to do something that my children can be proud of. Y me mueve la pasión por hacer algo que el día de mañana me permita a mí hablar orgullosamente de mi país. I'm moved by the passion of doing something that in the future will enable me to speak proudly of my country. Y a mis hijos orgullosamente de su papá. And make Nada my más que por children eso. proud of their dad. Only that. Gracias. Thank you. No,